Bienvenidos a un nuevo episodio en Cultura General Bolsera. En esta oportunidad vamos a hablar de qué se trata el mundo de las intraday o intradiarias. Estoy seguro que más de uno alguna vez escuchó este tema de o yo opero intraday, yo opero intraday en el exterior, yo opero intraday en el Merval. ¿De qué se trata? Como la palabra lo dice, es operar, comprar y vender un activo en el mismo día bursátil. Entonces, si operamos en el mercado argentino, esto quiere decir comprar Galicia y vender Galicia en un mismo día bursátil. ¿Cuándo se suele hacer esto? Se suele hacer en días de alta volatilidad, como por ejemplo lo que experimentamos en esta semana. El operar intraday necesita una gestión del riesgo muy acotada, un gran foco en el riesgo. Meterse sin saber en el mundo de la intraday puede ser muy peligroso. ¿Por qué? Porque generalmente la volatilidad que justamente usamos para generar beneficios muchas veces se puede volver en contra y generarnos también grandes pérdidas, con lo cual hay mucho humo alrededor del mundo de las intraday, mucha gente vendiendo de todo tipo de cosas. La realidad es que uno, si quiere focalizar en intraday, tiene que analizar el gráfico desde el punto de vista de análisis técnico. Solamente se puede analizar con gráfico de análisis, o sea, con la visión de análisis técnico, y tiene que mirar el gráfico en vez de en días, como se suele hacer normalmente, sino mirarlo en velas más cortas, o sea, en espacios temporales más cortos. Eso es lo que se suele hacer cuando uno opera de manera intradiaria, usando indicadores, osciladores y entendiendo el movimiento del precio para poder intentar predecir cuál va a ser o cuál es el movimiento de mayor probabilidad de ocurrencia que va a pasar eh, a continuación. En el mercado argentino, muchos brokers lo que nos ofrecen es un beneficio por intraday. Nosotros, si compramos y vendemos una misma acción en la misma cantidad y demás, nos cobran una sola comisión. ¿Por qué? Porque justamente en la mayoría de los brokers de Argentina la comisión va desde el 0,5 al 1,2% según el broker que utilicen. Imagínense si tenemos que pagar la comisión dos veces, como suele pasar normalmente. Nosotros pagamos comisión cuando compramos y comisión cuando vendemos. Entonces, para poder generar beneficios de manera intradiaria, deberíamos generar un retorno en esa operación mayor a un 1%, un 1,2%. Si nos cobran una sola comisión, es menos la barrera para poder entrar en verde o pasar a estar en verde, y con lo cual por eso es que muchos brokers dan ese beneficio de cobrarnos una sola comisión, porque además hay un tema de la liquidación de ese activo y demás, pero sería un tema más complejo para meternos ahí. Muchas personas utilizan las opciones financieras como los call o los put. No sé si alguna vez escucharon algunos de estos términos. Quizá próximamente hagamos un video explicando básicamente qué son las opciones financieras, pero en el mercado argentino muchos utilizan los call y los put, que tienen mucha más volatilidad que los activos, que las acciones, justamente para operar de manera intraday, porque si una acción sube, por ejemplo, un 6%, un call puede subir un 60% en un día. También puede bajar un 60% por un día. Por eso es que uno tiene que focalizar muchísimo en la gestión del riesgo, en el stop loss, en el take profit, en maneras de controlar la pérdida y hacer como un zoom en la forma en que uno opera. ¿Qué pasa? Se suele usar también en el mercado exterior, en el internacional. ¿Por qué? Porque en el mundo internacional, si uno opera, por ejemplo, el DAX, que sería como el Merval alemán, es un índice de las principales acciones del mercado alemán, o el índice Dow Jones, que es uno de los índices más importantes de la bolsa de Estados Unidos, o el Standard Poor's o el Nasdaq, o uno puede operar ese tipo de índices y no suelen cobrar brokers del exterior una comisión de 0,08% por ciento en una operación. Fíjense que pasamos de hablar de 0,5% a 0,008%. O sea, estamos hablando de una comisión muchísimo más baja que la que nos suele cobrar un broker local. Por eso es que la operatoria intraday en mercados internacionales pasa a ser más rentable o pasa a ser más posible de llevar a la práctica. ¿Por qué? Porque hay más volumen de operaciones y porque las comisiones que operamos, que nos cobran por operar, son mucho más accesibles o menos prohibitivas. Entonces, esto es un valor que sale de un PIB, es lo que me cobran, pero es un valor más específico
por eso lo paso a porcentaje para que se entienda mejor. Y se suele usar con apalancamiento, por eso que la gestión del capital tiene que ser muy, muy importante. ¿Por qué? Porque operar con apalancamiento, como hablamos en otro tipo de videos, aumentamos el riesgo, con lo cual tenemos que restringir ese riesgo usando límites a nuestra pérdida y límites a nuestra ganancia para ir haciendo operaciones de corto plazo. Aprovecho esto para contarles que el 11 de mayo arranca un curso específico sobre el mundo de las intraday, focalizado en el mundo del exterior, no en el mercado argentino, en el cual operamos en dólares y buscamos hacer operaciones de muy corto plazo. Usamos esta plataforma, que es la plataforma C-Trader del broker Pepperstone. Si alguno quiere probar la plataforma, en los comentarios dejo un link para que se puedan crear una cuenta el que esté interesado. Y acá analizamos todo. Fíjense que acá estamos viendo, por ejemplo, el DAX, que es el índice alemán, en velas de 15 minutos. Entonces, en vez de verlo de manera diaria, lo podemos ver en velas de 5 minutos, velas de 1 hora, velas de 1 minuto, porque hay tanto volumen que uno puede operar sin problemas en espacios temporales de muy corto plazo. Entonces hacemos un análisis técnico pero focalizado en el corto plazo. Y usamos una técnica que también se llama scalping, que se usa para analizar el volumen y el movimiento de los precios para entender dónde es más probable que rebote un precio o que vaya para el otro lado. Entonces podemos plantear operaciones y definiendo stop loss y take profit. Entonces esto es lo que aprendemos a usar en este curso en específico. Tenemos 3 clases de 2 horas cada uno, donde vemos toda la parte teórico-práctica que necesitamos para poder pretender empezar a ver y usar la plataforma. Y uno puede usar una plataforma demo en la cual uno puede usar dinero ficticio para operar y ver cómo uno reacciona frente al movimiento de los precios, para no asumir un riesgo monetario usando plata real. Entonces, eso es lo que vemos en el curso. Le dejamos un link abajo explicando todo el temario principal y las cosas en las cuales focalizamos. Así que si alguno tiene alguna pregunta, la puede dejar en la web de Trading for Everyone a través de la página de contacto o dejando un mail. Manda un mail también a tf.tradingforeveryone@gmail.com. Vemos muchas cosas relacionadas a cómo crearnos la cuenta, cómo se transfiere y se retira la plata, cómo se maneja la plataforma, qué son el apalancamiento, el margen, el PIB. Acá se puede operar tanto al alza como a la baja, entonces no nos interesa en sí para qué lado va, sino lo que nos interesa es entender dónde es más probable que se mueva el activo. Entonces, en función de eso podemos operar en short o operar en largo. Usando indicadores y usando un sistema de trading basado en señales del análisis técnico para poder plantear objetivos de corto plazo. Hablamos que abrimos y cerramos una operación en menos de 1 hora, o en 1 hora y media, o en media hora. Hacemos operaciones entre media hora y 1 hora y media, donde uno abre y cierra la operación, sea ganancia o sea pérdida, pero tiene que restringir esa operación al corto plazo para que no te desplumen el movimiento más brusco del precio en caso de dejarla a la deriva la operación o dejarla para mayor tiempo. Así que para que tenga alguna pregunta lo puede dejar. Se pueden suscribir al canal si todavía no lo hicieron. Que quieren suscribirse, hay muchos videos donde ya fuimos hablando sobre distintos conceptos de cultura general bolsera, análisis de acciones de Argentina, análisis de acciones del exterior, y también se pueden unir de manera gratuita al grupo de Facebook, donde ya somos más de 15.000, casi 15.000 miembros, así que pueden unirse también, donde se comparte información todo el tiempo del mercado argentino y del mercado del exterior. Así que buen fin de semana para todos, hasta luego.